focalizado, pero es importante, ¿cierto?, que en los tiempos que yo he indicado, esos trabajos se puedan haber corregido, porque obviamente ya yo no puedo esperar tanto. Y he dejado pasar un mes, entonces para que en ese sentido lo arregle. Otra cosa tiene que ver con que tengo harto alumno pendiente que se conecta a clases. Entonces, es importante, obviamente, que usted se conecte a las clases. Sí, yo no estoy diciendo que no lo haga. Conéctese a sus clases, vaya siguiendo el hilo de la clase, pero también es importante que usted me entregue los trabajos, ¿ya? Porque si usted me entrega los trabajos, yo no tengo ningún, o sea, no va a haber problema para poder revisar. Ya, el hecho de que usted se conecte a clase no es como una nota, yo no puedo evaluarlo porque se conectó o no se conectó a clase. Entonces, en ese sentido, trate de ponerse al día. Ahora va a tener solamente 5 asignaturas. Ahora, en ese sentido, obviamente ciencias naturales va separado, ciencias, perdón, va separado por ejes. Ya tiene usted el eje de química, el de biología y el de física. Van todos por separado, pero finalmente es una asignatura. Pero sí es importante, como le estoy diciendo, de que usted entregue los trabajos, ya, porque nosotros hemos dado hartas facilidades para que usted entregue todo lo atrasado, pero se nos está acabando el tiempo. La otra semana ya es octubre y en la reunión se dijo que este cierre de año va a ser más o menos en la segunda semana de diciembre. Es decir, yo tengo gente que debe trabajo desde marzo, entonces tiene la posibilidad de enviarlos, obviamente que tiene la posibilidad de enviarlos, pero si no se le va a acabar el tiempo. Y si está atrasado en química, también puede estar atrasado en otras asignaturas. Ya, importante que también entregue los trabajos pendientes de las asignaturas que ya no se van a impartir, como es educación física, arte, tecnología, música, porque van a ir a alguna asignatura afín. Empezando con eso, entonces vamos a comenzar la clase el día de hoy, para que igual usted esté atento. Y antes de comenzar la clase, la semana pasada yo di una guía de reacciones de químicas orgánicas, y vi que bastante de los alumnos, en realidad no todos, pero algunos me pusieron que había un error en el ejercicio 4. Entonces yo dije, a lo mejor me equivoqué, porque obviamente uno se puede equivocar, pero lo revisé y la verdad que no es error mío. El error es suyo, pero ¿es suyo en qué sentido? Es suyo en el sentido en el que uno tiene que, como obviamente, mirar un poquito más allá. ¿A qué me refiero con esto? Voy a hacer el ejercicio porque así no se van a quedar con la duda, y lo otro es que hoy día vamos a comenzar una unidad nueva, para que igual usted esté atento. Ya, entonces el ejercicio decía que usted el ejercicio era este. Estaba, ¿cierto?, este compuesto, y este compuesto tenía el OH, y el OH estaba posicionado en ese lado, ¿ya? Entonces, usted hacía la flechita acá, y aquí decía H2SO4. Entonces, yo al tiro, y obviamente, al ver, ¿cierto?, que era un alcohol, y que era, ¿cierto?, el ácido sulfúrico, lo que yo estaba viendo acá era de que esta era una reacción de eliminación, es decir, era una reacción de deshidratación, donde yo sacaba el alcohol, ¿cierto? Era Profe, de Benjamín, dime. profe, acabo de llegar tarde a la clase, ¿de qué me perdí? Ya terminamos la clase, no, mentira. Es que yo también ingresé tarde porque no podía ingresar, así que yo acabo de decir esto, no se perdió de nada, Ok. ¿ya? Benjamín habló como súper fuerte. Ya, entonces, lo que les estaba diciendo es que estaba esta reacción. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer yo? Yo creo que todos se pueden haber confundido porque la OH estaba al lado y no estaba ni arriba ni abajo. Entonces, si usted se da cuenta, este compuesto, si yo escribo los dos carbonos, ¿qué es lo que voy a tener? 1, 2. Esto es lo mismo. Esto es lo que tengo, ¿cierto? Si usted se da cuenta, hoy, perdón, usted sabe que esa no es mi letra, el mismo lápiz aquí del computador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo saco el OH, y si saco el OH de aquí, el H que tengo que sacar es la de acá, ¿cierto? Y puedo sacar cualquiera. Entonces, ¿cómo me iba a quedar el compuesto? Me iba a quedar CH2, las dos rayitas, CH2, más el agua. Y eso era. Entonces, las ramificaciones pueden estar al lado, arriba o abajo, da lo mismo, ya, para que eso igual lo tengan en consideración. Dame un segundo. No hay que copiar nada todavía. Entonces, terminando con eso, damos cerrada entonces la unidad de química orgánica, y hoy día vamos a comenzar con la segunda unidad.
Ya necesito que pongan atención y al final de la clase yo obviamente les voy a decir lo que hay que hacer. Ya, nosotros vamos a comenzar con la segunda unidad, y la segunda unidad es de disoluciones químicas. Ya, esta es la clase de química de segundo año medio, ¿cierto? Y la profesora que le está hablando, la profesora Victoria. Ahora, nosotros en lo que es disoluciones químicas vamos a trabajar bastante con lo que son fórmulas matemáticas, vamos a trabajar bastante con el uso de la calculadora, o sea, de la tabla periódica de la calculadora, haciendo ejercicios muy similares a los que trabajábamos, ¿cierto?, el año pasado en estequiometría. ¿Cuáles eran? Sacar masas molares, moles, gramos, pero también vamos a añadir otras unidades que también son importantes en lo que es una disolución química. Ahora, esta clase propiamente tal va a ser una clase más que nada teórica de cosas que usted, o de conceptos que debemos manejar en cuanto a lo que es disoluciones, ¿ya? Entonces, vamos a partir. Ya, primero tenemos que recordar ciertas cosas. ¿Qué cosas tenemos que recordar? Denme un segundito. Ya, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Hay que recordar, ¿cierto?, algunas cosas que son importantes. ¿Qué cosas hay que recordar? Ya, primeramente, ¿cierto?, tenemos que recordar... un cachito. Ahí para que se pueda ver. Ya. Lo primero que tenemos que recordar es qué es la materia, ¿cierto? Entonces dice acá, la materia es todo aquello que tiene masa y volumen, es decir, que ocupa un lugar en el espacio. Esto implica que prácticamente todo lo que nos rodea, ¿cierto?, desde el propio cuerpo, el aire, todo es materia, todo lo que nos rodea va a ser considerado materia, ¿ya? Ahora, que también es importante recordar, dice, desde la antigüedad el ser humano se ha interesado por saber cómo es la materia en su interior, así que fue en el siglo IV a.C. que el filósofo griego Demócrito postuló por primera vez que la materia debía estar formada por partículas diminutas. Entonces, si todo lo que nos rodea, ¿cierto?, es materia, esa materia tiene que estar formada por cosas, ¿cierto?, por partículas, que pueden ser, en este caso, este señor dijo que eran partículas diminutas. Entonces vamos a recordar por qué partículas van a estar formadas, ¿cierto?, la materia. Dame un segundo que acá hay compañeros que se están uniendo. Entonces, ya, primero, importante recordar esto, que no sé si usted alguna vez lo vio, que en octavo básico, ¿cierto?, que habla acerca del modelo corpuscular de la materia. ¿Qué significa el modelo corpuscular de la materia? Los modelos son como modelos, ¿cierto? Es como una estructura, que cómo es. Entonces dice, ¿qué establece el modelo corpuscular de la materia? El modelo corpuscular de la materia se puede explicar mediante 4 postulados, que quiere decir de que cómo es la materia. El primero dice que la materia va a estar constituida por partículas que son muy pequeñas, ¿ya? Y que las partículas se van a encontrar en constante movimiento, es decir, las partículas de su cuerpo, las partículas que tiene una mesa, las partículas del aire, las partículas de todo lo que a usted lo rodea, van a estar en constante movimiento. Después dice que las partículas se encuentran unidas por fuerza de atracción. Sabemos que nosotros nos rodea, todo lo que nos rodea es materia, ¿cierto? Porque tiene un volumen y ocupa un lugar en el espacio. Sabemos que todo lo que nos rodea va a estar formado por partículas que van a ser más pequeñas. Y sabemos que esas partículas van a estar en constante movimiento. Ahora aquí habla de la fuerza de atracción. Entonces, ¿qué es importante recordar? Que lo que nos rodea va a tener un estado, ¿cierto? Y vamos a encontrar estado líquido, sólido, gaseoso, y que de las partículas de esos estados van a estar unidas por una fuerza de atracción, en algunos más fuertes y en otros más débiles. Y por último dice, entre las partículas hay vacíos donde no hay materia. Es decir, que el espacio que hay entre partícula y partícula no hay materia, sino que es un vacío solamente. Eso es lo que es el modelo corpuscular de la materia. Así como hay modelos atómicos, también hay un modelo corpuscular de la materia que es el comportamiento, cómo se forma esta partícula. Entonces, ¿qué tenemos que recordar también? Que nosotros vamos a encontrar 3 estados de la materia. ¿Cuáles son estos estados? El primero es gaseoso, ¿cierto? Que ahí encontramos el aire, por ejemplo, un globo, nubes, vapor, viento, los globos que son aerostáticos, todos funcionan con gases. Los estados gaseosos tienen una fuerza de atracción, sus partículas, que son bien débiles, mucho más débiles que las del sólido y que las del líquido. También vamos a encontrar el estado sólido, ¿cierto? Que el estado sólido es un estado que es rígido, donde la fuerza de atracción de sus partículas es así como muy poca, porque es alta, porque están demasiado juntas. Por ejemplo, entre tener aire y entre tener una mesa, la mesa es mucho más rígida,
¿ya? Y vamos a tener los líquidos, que en el caso de los líquidos siempre va a ser algo como intermedio, ¿ya? También recordar qué cosa, los cambios de estado de la materia, que también es súper importante. Recordar que el sólido, el líquido y el gas pueden pasar de un estado a otro, ¿ya? ¿Qué estados íbamos a encontrar? Por ejemplo, cuando pasaba de sólido a gas, hablábamos de sublimación, y cuando pasábamos de gas a sólido, hablábamos de sublimación inversa. Y obviamente tenemos, por ejemplo, de líquido a sólido, de sólido a líquido, y aquí encontramos ejemplos, por ejemplo, cuando yo derrito algo, estoy pasando de algo sólido a algo líquido, por ende el proceso de fusión. Cuando yo, por ejemplo, me ducho con agua muy caliente, empieza a evaporarse, por ende pasa de líquido a gas, es vaporización. ¿Y qué pasa cuando yo, por ejemplo, estoy bañándome con agua muy caliente, ¿cierto? Tengo la ventana y la puerta cerrada, hay mucho vapor dentro, pero cuando yo salgo y dejo la puerta abierta y vuelvo al baño, voy a encontrar que todo ese vapor va a estar como gotitas en el espejo. Por ende vamos a hablar de condensación, porque todo ese vapor que había o gas se va a convertir en líquido. Entonces es importante que usted recuerde esto. Ahora, ¿qué también es importante? Dice, ¿cómo se clasifica la materia? Entonces, primero entendemos que la materia, ¿cierto?, es todo lo que nos rodea y que ocupa un lugar en el espacio. Que la materia puede ser explicada a través, ¿cierto?, de un modelo que se llama modelo corpuscular de la materia, que explica en general así cómo es, que está constituida por partículas muy diminutas, que las partículas, ¿cierto?, van a estar unidas por fuerza de atracción, de que lo que hay entre una partícula y otra es como un vacío, que dentro de la materia yo puedo encontrar tres estados que son el estado sólido, líquido y gaseoso, y que esos estados pueden pasar de una sustancia a otra, ¿ya? Y que obviamente, si ustedes recuerdan, tenemos una sustancia de la naturaleza que es la única sustancia que se puede encontrar en los tres estados de la materia a la vez, que es el agua. Yo puedo encontrar agua líquida, sólida y gaseosa en la naturaleza, que es la única sustancia. Y también que esta obviamente va a tener cambios, que se puede pasar de una unidad, o sea, de un estado a otro, que son los cambios físicos. Entonces, eso es como lo que es la materia. Ahora vamos a ver cómo se clasifica y qué relación tendría que tener la materia en la unidad que nosotros vamos a trabajar. Dice, ¿cómo se clasifica la materia? La materia se puede clasificar en dos grandes géneros, en sustancias que van a ser puras y en mezclas. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, la diferencia o la clasificación que va a tener la materia. La materia se puede clasificar en sustancias que son puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras vamos a encontrar elementos químicos y compuestos, y dentro de las mezclas vamos a encontrar mezclas que van a ser homogéneas y mezclas que van a ser heterogéneas. Y dentro de las mezclas homogéneas vamos a encontrar las disoluciones. Por eso que es importante que usted comprenda todo esto, o que más que en realidad que lo comprenda, que lo recuerde, porque yo sé que lo debe recordar. Entonces, vamos a partir y vamos a definir a cada uno de ellos. Primero vamos a tener los elementos químicos. Entonces, dice que un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase y que se representa mediante un símbolo químico. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el elemento hidrógeno, sus partículas o su materia va a ser, ¿cierto?, de átomos solamente de hidrógeno. Lo mismo pasa con el nitrógeno o con el oxígeno. Todo lo que yo encuentro en la tabla periódica son elementos. Y los elementos, ¿cierto?, primero se van a simbolizar con un símbolo químico, ¿ya? Y además que los elementos son sustancias que son, a ver, ¿cómo decirlo? Son únicas porque no se pueden, entre comillas, como separar en otras cosas. Por ejemplo, yo podría separar el nitrógeno, claro, pero voy a seguir teniendo nitrógeno. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Va a ocurrir, ¿cierto?, porque va a estar constituido por la misma cantidad, por la misma clase de átomos. Entonces, el elemento químico es aquel que es una sustancia pura, que yo encuentro, ¿cierto?, estos elementos en la tabla periódica y que se va a representar a través de un símbolo químico, ¿ya? Y que no se puede dividir en otras cosas o no se puede separar. Ahora, ¿qué otra cosa más tenemos dentro de las sustancias puras? Dentro de las sustancias puras también tenemos los compuestos químicos. ¿Qué es un compuesto químico? Dice, es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica. Se representa por una fórmula química. Entonces, la diferencia, la similitud que tiene el elemento con el compuesto es que ambos son considerados, ¿cierto?, sustancias que son puras dentro de la clasificación de la materia. Ambos son sustancias puras. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que uno
se simboliza con un símbolo químico y el otro con una fórmula química. No es lo mismo decir símbolo que fórmula, ¿ya? ¿Qué otra diferencia más tiene? El elemento es uno solo y el compuesto puede ser la unión de dos o más elementos. Y encontramos compuestos que son binarios, ternarios, cuaternarios, ¿ya? Y también hay compuestos que son complejos, ¿ya? Pero los dos son de sustancias puras. ¿Es materia el compuesto y el elemento? Sí es materia, pero son del tipo de sustancias puras. Y después vamos a encontrar las mezclas, ¿ya? Y dentro de las mezclas nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Ya, dentro de las mezclas, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar dos tipos, las heterogéneas y las homogéneas. Y nosotros nos vamos a especificar o vamos a trabajar con lo que es homogéneo. Ahora, si usted dice hetero y homo, hetero viene de distinto, homo viene de igual. La mezcla heterogénea es una mezcla, ¿cierto? Es aquella donde una composición no es uniforme, en la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Por ejemplo, si yo tengo agua con aceite. El agua con el aceite es una mezcla que es heterogénea. ¿Por qué? Porque si usted visualiza el vaso, usted puede distinguir dónde está el aceite y dónde está el agua. Si yo, por ejemplo, tengo un vaso con agua y le agrego tierra, usted la revuelve, ¿cierto? Y obviamente que en un momento se va a disolver, pero después, ¿qué es lo que va a pasar? Va a caer la tierra, obviamente porque va a ser más pesada. Cae la tierra, tengo el agua. Entonces, si usted se da cuenta, puede distinguir dónde está el agua y dónde está la tierra. Ya, por ejemplo, una sopa, una carbonada, usted puede distinguir cuál es la sopa y cuáles son los productos que lleva esta carbonada. Pero, ¿qué pasa con las mezclas homogéneas? Las mezclas homogéneas no. Dice que una mezcla homogénea es un tipo de mezcla en la cual no se distinguen sus componentes y que la composición es uniforme y cada parte de la solución posee las mismas propiedades. Y también se les conocen como disolución química. Entonces, una mezcla homogénea, ¿cierto? Es una mezcla uniforme. Yo no logro distinguir los componentes. Por ejemplo, si yo tengo jugo de frambuesa y jugo de piña, obviamente usted lo va a poder distinguir, pero lo distingue porque está el jugo separado del agua, así como que está el jugo rojo, el agua, el amarillo y el agua, no. Usted lo distingue solamente por el color, porque si yo le digo que aquí tiene dos vasos, ¿cierto? Y yo le paso un líquido transparente en ambos y le digo que uno tiene azúcar y el otro tiene sal, usted no lo va a poder distinguir, ¿cierto? Porque si yo a dos vasos con agua, a uno le echo una cucharada de azúcar y al otro le agrego una cucharada de sal, lo revuelvo, obviamente, ¿cierto? Yo no puedo distinguir visualmente qué es qué. A diferencia que si yo tuviera un vaso con agua, o sea, un vaso con agua con aceite. Ahí yo puedo distinguir quiénes lo conforman. Entonces, eso quiero que quede claro, que la sustancia homogénea yo no puedo distinguir, ¿cierto? A diferencia de la sustancia, de la mezcla heterogénea, que sí puedo distinguir los componentes. Entonces, tenemos, ¿cierto? O ya recordamos qué es la materia. Ahora vamos a ver, o vimos, ¿cierto? Lo que es la clasificación. La materia se va a clasificar en sustancias puras y en mezclas. Y dentro de las sustancias puras vamos a encontrar elementos y compuestos, porque los elementos y los compuestos no son una mezcla, ¿ya? De hecho, dice ahí que los compuestos químicos son una combinación. Y también vamos a encontrar las mezclas, que dentro de las mezclas vamos a encontrar, ¿cierto? Mezclas que son homogéneas y mezclas que son heterogéneas. Y dice aquí que las mezclas homogéneas van a ser las mezclas, perdón. Ya, y las mezclas homogéneas entonces van a ser aquellas que van a ser uniformes y las heterogéneas van a ser aquellas que van a ser distintas, es decir, yo puedo distinguir las fases. Y las homogéneas, ¿cierto?, van a ser conocidas como disolución química. La consulta es la siguiente. ¿Vamos entendiendo hasta el momento o hay alguna duda? Como les digo, esta clase es solo expositiva. Ya, ahí me pusieron que sí, el resto, si quiere puede poner su dedito hacia arriba si entendió, si no me pregunta, ya no hay problema. Y ahí me están respondiendo también ahí al chat que se entiende. Ya, si tienen alguna duda, ustedes me dicen, porque yo aquí me embalo con la cosa y no sé si me van a entender. Pero por eso que les pregunto. Ya, entonces, aprendimos o recordamos qué es lo que era la materia. Ahora estamos viendo cómo se clasifica. Y ahora nos vamos a dirigir, ¿cierto?, a lo que es una disolución química, que es lo que vamos a trabajar. Las disoluciones químicas también son conocidas como soluciones químicas. Disolución, solución es lo mismo, mientras obviamente que sea química. Entonces, vamos a ver lo que son las disoluciones químicas. Al final de la clase yo le voy a decir qué es lo que hay que hacer, ¿ya?
Ya, primero vamos a conocer cuáles son los componentes de una disolución. Nosotros dentro de la disolución vamos a encontrar un soluto y vamos a encontrar un solvente. Ojo que decir soluto y disoluto es lo mismo. Decir disolvente y solvente es lo mismo. Decir solución y disolución es lo mismo. El anteponer el di es lo mismo que no colocarlo, ¿ya? Soluto, disoluto. Solvente, disolvente. Solución, disolución. Es lo mismo. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Debemos aprender, ¿cierto? Ahí. Debemos aprender que el soluto y el solvente van a ser los componentes de mi solución. Ahora, ¿quién es quién? La palabra solvente lo dice, el solvente es el que disuelve y el soluto es el que va a ser disuelto. Entonces, el solvente siempre va a ser en mayor cantidad que el soluto, ¿ya? Por ejemplo, si usted se quiere hacer una leche, ya, supongamos que se quiere hacer una leche con Milo, un ejemplo. Usted me imagino que le echa mucho más leche que Milo, no me imagino que le eche la mitad de Milo y un poquito de leche, ¿cierto? Usted le echa leche y le echará una cucharada o 2 cucharadas de Milo. ¿Quién vendría siendo su solvente ahí? La leche. ¿Y quién vendría siendo su soluto? El Milo. ¿Por qué? Porque usted echó leche, ¿cierto? Y la leche va a disolver al Milo. No es que el Milo disuelva la leche, ¿ya? El soluto es el que va a ser disuelto. Y el solvente es el que va a disolver. Tenemos, por ejemplo, el aire. El aire es una mezcla homogénea. Yo cuando miro, ¿cierto? Y veo aquí el aire que está aquí en mi casa, o usted mismo, usted no dice, ah, mira, ya hay hidrógeno, ya hay nitrógeno y acá hay oxígeno. No, porque no se pueden distinguir. ¿Cómo reconozco eso? Porque dentro de los gases que hay en el aire, hay uno que está en mayor cantidad, que la gente piensa que es el oxígeno, pero no, es el nitrógeno. El nitrógeno está en mayor cantidad y después viene el oxígeno. Entonces, ¿quién sería en este caso el solvente? El nitrógeno y después sería el oxígeno. Ahora, ¿le puedo pedir un favor? Denme un segundo. Que me tenían que venir a dejar algo, lo voy a buscar y vengo al tiro, que están acá afuera. Denme un segundo. No, espérenme. Y ahora sí, perdonen. Ya. Denme un segundito. Pausa.